Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de la Iglesia del Aire. Es para mí un placer estar frente a ustedes en esta bella noche de martes 15 de diciembre, en el cual juntos estamos reunidos para una emisión más de estudio bíblico. En esta noche estamos en el estudio bíblico de el Sermón del Monte. Así que ahí donde usted se encuentra, mi querido hermano, vamos juntos en esta bella noche a estudiar. Busque su Biblia, busque su himnario y juntos vamos a aprender más de la palabra del Señor en esta bella noche. Ahí donde estábamos a ir a un himno famoso. Vamos a ir en nuestros himnarios al número 3 en nuestros himnarios. Número 3 en nuestros himnarios. Vamos a cantarle a nuestro Dios diciéndole cuán grande es Él. Número 3 en nuestros himnarios. Vamos juntos en esta noche cantándole a nuestro Dios. Cuán grande es Él. Cante conmigo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en tu cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche que nos permites reunirnos por medio de esa transmisión con cada uno de mis hermanos. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque hasta este día tú has estado con nosotros. En esta noche, Señor, recibe este momento, Señor, este servicio de principio a fin para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor Jesús, porque con mucha confianza podemos acercarnos a ti, Señor, y recibir de parte tuya consuelo, recibir de parte tuya, Señor, salvación, recibir de parte tuya, Señor, perdón por nuestras faltas. Gracias, Señor, por mis hermanos que se estarán conectando, Señor, que ya se conectaron. Gracias, mi Dios, porque en tu infinito amor estamos acá. Bendícenos, Señor. Quédate con nosotros, en tu nombre santo oramos. Amén y amén. Continuamos en la estrofa número 3. Himno número 3, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador me envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz murió por mí, sufrió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré.
cuán grande es nuestro Dios. Vamos a otra alabanza antes de pasar a la predicación. Acompaña un poquito más adelante. Vamos al 393. 393. Tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén, tuya por la eternidad. Y una alabanza más, mi querido hermano. Vamos al 316. Cántelo conmigo. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclara esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Vamos a 3. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos por Jesús entraremos a la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. A mi
mi nombre, feliz responderé. Vamos a una más. Acompáñenme, mire, vamos un poquito más adelante. A decirle, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor Jesús. Cante conmigo. Cuando pienso en tu santidad y me veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra, al lado de tu luz, al lado de tu luz, cuando tu corazón logre alcanzar y mi voluntad se digna a ti, cuando todo alrededor es sombra, al lado de tu luz, al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para Gloria al Señor. La razón por la cual vivimos nosotros es para adorarlo única y exclusivamente a Él. Ahí donde está mi querido hermano, habla su Biblia. Vamos a cerrar nuestros signarios y vamos ahora a la palabra del Señor. Vamos ahora a nuestras Biblias. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y en esta noche, mi querido hermano, continuamos en nuestro estudio bíblico al Sermón del Monte. Se ha convertido algo largo este estudio bíblico, pero ya casi terminamos. Imagínese usted, mi querido hermano, cuánta enseñanza, por lo menos particularmente, he aprendido en estos estudios. Cuánta enseñanza hemos nosotros escudriñado en la palabra y aprendido de cómo un creyente debe de continuar en su vida práctica. El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Estamos entonces en capítulo 7, versículo 15 al 20. Cuando lo tenga, vamos a leerlo todo juntos ahí donde está. Espero tenga su Biblia y si no, vaya rápido a traerla. Abra la aplicación en su teléfono y leamos la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, mi Dios, por esta noche que nos permite, Señor, escudriñar tu palabra. Que nos permite, Señor, compartir con mis hermanos un tema más de estudio bíblico. Te pedimos, mi Dios, que puedas tú en cada corazón, Señor, guardar algo de la palabra que vamos a estudiar en esta noche.
Pongo en tus manos, Señor, mis labios, Señor, mi mente en esta hora, mis manos, Señor, para que sea un instrumento para tu palabra. Habla tú, Señor, a través de mí, a cada uno de nuestros corazones, para que nos enseñes a cómo ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos. Gracias, mi Dios, por tu amor. Quédate con nosotros. Ayúdanos, Señor, ante cualquier adversidad. Si hay alguna persona que en esta noche se encuentre enferma, si hay alguna persona que en esta noche se encuentre adolorida, Señor, en cualquier parte de su cuerpo, te pedimos, mi Dios, que puedas tú colocar sanidad en su cuerpo. Si hay personas, mi Dios, hay hermanos que en estos momentos continúan, Señor, combatiendo esa enfermedad, Señor, ese virus, Señor, de COVID, te pedimos, Señor, que puedas tú restaurarles. Todo lo pedimos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Gracias, Señor Jesús, por esas sanidades, por mis hermanos, Señor, por esas bendiciones derramadas en nuestras vidas. Ya estamos finalizando, Señor, un año más, año 2020, Señor, que han venido muchas situaciones, Señor. Hemos tenido muchos obstáculos, Señor, pero muchos de nosotros, Señor, hemos estado siempre tomados de tu mano. Ayúdanos, Señor, en este 2021, Señor, 2021, Señor, estar tomados de tu mano, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos que están en sintonía. Saludo a mis hermanos, hermana Ana Gloria, que está ahí en sintonía, nuestra hermana Laura Pérez, nuestra hermana Figueroa Angélica. Y, en fin, hermanos que no veo sus nombres, pongan su mensaje de donde nos están escuchando y con mucho gusto los saludamos al final. Mi querido hermano, continuamos entonces en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 15. Y este título, en esta noche, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo viene hablando siempre a los hijos de Dios. Y usted sabe muy bien que en nuestros tiempos, estamos ya en los últimos días, están sucediendo muchas situaciones que son catástrofes naturales, que están sucediendo hambrunas, guerras, etcétera, etcétera. Son eventos que iban a suceder en los futuros tiempos. Y entre esos futuros tiempos encontraremos también falsos profetas. Encontraremos también, y escúcheme y entiéndame esa parte cuando nos referimos y cuando la palabra de Dios se va a referir acá a falsos profetas, se refiere a falsos maestros, a falsos predicadores, a falsos dirigentes en la iglesia, a falsos líderes eclesiales, a falsos, por decirlo así, líderes espirituales también, guías espirituales también. Todo eso estamos refiriendo a falsos maestros, falsos profetas. Y estos falsos maestros, falsos profetas terminan siendo hijos de aquel falso profeta que se va a levantar en el tiempo de la tribulación. Estos falsos profetas son nada más una pequeña pizca de lo que va a hacer el falso profeta en el tiempo de la tribulación, que lo vamos a estudiar o ya lo estudiaron ustedes en otra predicación. Entonces, mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7, en los versículos anteriores, nos viene hablando de temas interconectados. Y esos temas maravillosos es la puerta estrecha. Y la puerta estrecha, si usted se recordará, el martes anterior estuvimos hablando de 4 situaciones. Estuvimos hablando de 2 puertas, de 2 caminos, estuvimos hablando de 2 destinos y estuvimos hablando de 2 clases de personas. Y en esa situación encontramos que tenemos una puerta estrecha y una puerta angosta. Un camino estrecho y un camino angosto. Tenemos también el destino que es la perdición y tenemos el destino que es la vida. ¿Y quiénes tenemos también? Tenemos a los muchos que atraviesan la puerta ancha, la puerta que es angosta, y pocos los que atraviesan esa puerta estrecha. Y mencionamos de qué lado está usted, en qué camino está siguiendo usted, qué puerta va a escoger usted. Es interesante que en la televisión, en los canales, antes había un programa que decía, escoja qué puerta quiere usted. Era un juego en el cual detrás de la puerta número 1 podemos encontrar X premio, detrás de la puerta número 2 podemos encontrar X premio, y detrás de la puerta número 3 vamos a encontrar nada más un balde con agua. Y uno tenía que escoger entre las 3 puertas.
Pero ahora la vida también es escoger. Es una escogitación. Es escoger. Debemos de tomar la decisión de cuál puerta. Sin embargo, mi querido hermano, tenemos ante nosotros los dos caminos y las dos puertas y los dos destinos. Pero asimismo, como están los dos destinos, también tenemos a aquellos falsos maestros, falsos profetas, que nos están incentivando a guiarnos, a caminar, a tomar la puerta que no corresponde. Es decir, tomar la puerta a la perdición. Y es aquí entonces donde nuestro Señor conecta el camino angosto con el camino estrecho y conecta también con los falsos profetas o los falsos maestros. Entonces, mi querido hermano, los falsos profetas, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando en este momento al pueblo de Israel, eso no era algo distinto, eso no era algo, por decirlo así, nuevo para el pueblo de Israel. El Señor Jesús nada más trajo a su memoria lo que nuestro Dios Todopoderoso les había dicho al pueblo de Israel en los tiempos los cuales estaban trasladando al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra de Palestina. ¿Y cómo sucedió eso? Mire lo que sucedía acá. Los falsos profetas no eran algo nuevo para Israel. Moisés alertó al pueblo de Israel cuando iba siendo trasladado de Egipto a la tierra prometida de cómo descubrir quiénes eran los falsos profetas. Y mire, les alertó que al momento de entrar a la tierra prometida iban a encontrar a falsos profetas. Mira lo que dice Deuteronomio 13, del 1 al 5, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta. Imagínense usted, cuando se levantare en medio de ti. De una sola vez Moisés le estaba alertando al pueblo de Israel que los falsos profetas iban a salir de entre medio del pueblo. Mira lo que sigue diciendo, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador, porque Jehová, nuestro Dios, os está probando. Esto era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, les fue dada una advertencia: ten cuidado de aquellos falsos profetas, falsos soñadores, que anunciaran que debían de seguir a los dioses de los pueblos de alrededor de la tierra prometida. Y es bien importante e interesante esta situación, porque el pueblo siempre se levantaba alguien y decía, dejemos de servir en el tabernáculo al Dios de Moisés y sigamos mejor a este Dios, a Astarot, a Baal, etcétera, etcétera. ¿Se recuerda usted lo que sucedió en el monte Sinaí? Que el pueblo le dijo a Aarón, le dijo, mira, Moisés, ya hace, me recuerdo, 7 días que está arriba. Yo creo que quizás se murió. ¿Dónde está entonces el Dios que profesaba Moisés? ¿Dónde está? Haznos pues dioses. Y Aarón entonces cometió ahí un agravio ante el Señor, creando entonces aquel becerro de oro. Porque hubo un falso profeta que se levantó diciendo, mira, aquí estamos, tenemos bastante día, y el profeta o el líder que Dios nos había mandado ya no está, quizás se murió. Haznos tú nuestro Dios. Y eso es lo que sucedió y continuaba sucediendo en el pueblo de Israel, porque entraron en la tierra prometida, vieron que todos alrededor tenían sus dioses, sus ídolos, y ellos mismos quisieron también tener esos mismos ídolos. Más adelante, Salomón, se recuerda usted, construyó altares a diferentes ídolos. Construyó un altar para inclusive un lugar de adoración para cada una de las mujeres que no eran parte de la tierra de Israel. Entonces Salomón iba un domingo al templo, el lunes al lugar altísimo, al Dios de los egipcios, el martes, el miércoles, y así sucesivamente, continuamente a diferentes ídolos. Entonces, esto sucedió debido a los falsos profetas que se habían levantado y habían engañado al pueblo de Israel para seguir a otros falsos ídolos. Más adelante en el transcurso de la historia de Israel, Jeremías fue llamado por Dios. Y entre la predicación de Jeremías, nuestro Dios envió un mensaje al pueblo de Israel por medio de Jeremías, diciendo así, estamos en Jeremías 23:16.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Cuál era el mensaje de Jeremías? El mensaje de Jeremías era que debido a los pecados de Israel, Israel iba a ser llevado cautivo. Pero no iba a ser llevado cautivo por cierto tiempo, sino que en base a las palabras de Isaías iba a ser por corto tiempo. No creáis entonces a las palabras de los falsos profetas. Y los falsos profetas que sucedían en los tiempos de Jeremías venían ante el pueblo y decían: tranquilos, nuestro Dios nos va a dar paz en medio de la tierra. Pero el Señor ya había trazado el plan de que iba a sacar de la tierra prometida y lo iba a llevar a Israel hacia Babilonia a causa de su desobediencia. Entonces por eso llegó Jeremías diciendo: no creáis a los falsos profetas, no creáis a los falsos maestros que están diciendo que van a tener paz, que no van a ser destruidos, sino creed en la palabra que viene de Dios, el cual dice que serán enviados a Babilonia. Entonces, mi querido hermano, los profetas, los falsos profetas no eran nada de costumbre, nada nuevo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero basado en esa situación, debido a que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está estableciendo el inicio del reino en Israel y está dando a conocer cada uno de los elementos del reino a través del Sermón del Monte, viene y escribe también, así como lo hizo para el pueblo de Israel, lo escribe también para los pertenecientes al reino de los cielos, es decir, para nosotros como creyentes. Y el versículo 15 en Mateo capítulo 7 le dice: guardaos de los profetas falsos que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lomos rapaces. Este versículo se parece muy bien a Deuteronomio 13:1, cuando le dice: cuando se levante en medio de ti profeta. Cuando se levante en medio de ti, es decir, va a salir del pueblo, es decir, va a salir de los mismos, de la misma parte de la familia del pueblo de Dios. Y le dice: guardaos de los profetas, los falsos profetas que vienen a vosotros, que se acercan a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y mi querido hermano, los falsos profetas no están lejos de la iglesia, sino están en medio de ella. En medio de ella vamos a encontrar nosotros falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes en su iglesia. Falsos líderes, falsos hermanos, que lo vamos a ver el otro martes. Ahorita estamos hablando de los falsos profetas, los falsos líderes. El otro martes vamos a hablar de los falsos creyentes, que nada más fingen ser cristianos. Entonces tenemos ahora acá: los falsos profetas están dentro de la iglesia, están dentro de las congregaciones, están dentro muchas veces de su familia, aquellos que nos alejan de tener una comunión verdadera con Dios. Pablo más adelante reutiliza estas mismas enseñanzas del Señor Jesús y menciona y utiliza el término lobos rapaces para dar a conocer a aquellos falsos maestros que iban de ciudad en ciudad detrás de Pablo con la única intención de confundir y engañar y desviar a los nuevos creyentes que Pablo estaba atrayendo a la familia de Dios. Y les decía lobos rapaces. Hechos capítulo 20, versículo 28 les dice: por tanto mirad vosotros por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, de nuevo se repite, estarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mi querido hermano, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos líderes, los falsos guías espirituales están en medio de la iglesia. Claro, están afuera también. Y puede aparecer cualquiera fuera de la iglesia que pueda autodenominarse como un profeta de Dios, pero también dentro de la iglesia puede suceder eso. Y esta situación de los falsos profetas dentro de la iglesia ocasionan muchas veces que las personas se alejen de Jesús, se alejen de estar conectados con Dios, se alejen de la sana doctrina. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, mi querido hermano, recuerde, un profeta o predicador que viene de Dios habla de tal manera que aquellos que
escuchan el mensaje se acerquen a Jesús y sigan las palabras de Jesús. Como por ejemplo Juan el Bautista. Se recuerda que el Señor Juan Bautista decía: aquí viene uno detrás de mí que no soy digno de desatar y de atar la cuerda de sus zapatos, el cual lo bautizará en espíritu, sangre y fuego. La predicación de Juan el Bautista está preparando el camino para que la gente se acercara al Señor Jesús. Entonces un profeta, un predicador que viene directamente de Dios, lo va a poder usted ejemplificar porque lo acerca a Jesús y a seguir sus mandamientos. Sin embargo, los falsos profetas lo que quieren, lo que procuran hacer es que la gente deje a Jesús y en alguna de sus circunstancias lo sigan a él como persona o lo sigan a sus ideologías. Entonces, el mayor peligro de los falsos maestros o profetas consiste en las siguientes situaciones. Primero, los falsos profetas parecen como ovejas, es decir, tienen apariencia de inofensivos, de inocentes, de humildes, es decir, se disfrazan como cristianos, se visten de pieles de ovejas, ponen una apariencia de fe y de vida cristiana, de vida de los hijos de Dios. Pueden hasta tener una Biblia o muchas Biblias, pueden hasta mofarse de un momento de oración. Pero mi querido hermano, no nos engañemos. Hay momentos de meditación que la gente está tratando de meter a los cristianos que es igual que orar. Como por ejemplo, ¿qué? La yoga. El yoga o los ejercicios de yoga, lo que la gente les pide es meditar, pensar en su ser interior. Pero ¿para qué vamos a pensar en nuestro ser interior? ¿Para qué vamos a mantener nuestra mente limpia? Es mejor como hijos de Dios acercarnos a Dios y tener nuestra mente limpia para poder hablar con Dios y escuchar de parte de Él el mensaje de salvación. Entonces, vamos a ver profetas, vamos a encontrar profetas que son falsos, los cuales van a poner una apariencia de fe, de cristianismo, de religiosidad, de vida de los hijos de Dios, pero en realidad, como dicen las Escrituras, son lobos rapaces que engañarán deliberadamente a las ovejas. Y si usted puede ver, busque en Google, busque en YouTube un video acerca de las ovejas. Mi papá un día de eso lo estaba viendo. Y las ovejas son tan dóciles, algunos dirán son tan dundas, quizás dirán, pero no, son dóciles, que no reniegan cuando les están cortando la lana, que no le reniegan cuando las están ahí acercando, cuidando. Busque usted un video ahí. Quizás llora más una vaca cuando una persona se acerca y sin experiencia trata de ordeñarla. Pero una oveja, cuando es trasquilada, ahí está tranquila, paradita, nada más esperando a que le quiten la piel. No llora, no puja, no dice nada. Y los falsos profetas, vestidos como ovejas, tratan de engañar a el pueblo de Israel. Y se aprovechan de la confianza ingenua. Porque muchos de nosotros cristianos somos ingenuos. Creemos porque dentro de la iglesia el Señor nos manda que seamos buenos. Así toda la gente va a ser buena. Pero mi querido hermano, la gente es mala. Debido a la naturaleza pecaminosa. La gente, las personas son malas. Y la mayoría de nosotros como hijos de Dios, de cristianos que estamos en un proceso de transformación, aún no se nos ha quitado ese poco de maldad que tenemos en nuestras almas. Tenemos gente que engaña, tenemos gente que miente, tenemos gente que se embauca a otra gente, tenemos hermanos que se acercan con el propósito de hacer negocio con otros hermanos y nada más les roban el dinero. Tenga cuidado, porque estos son falsos creyentes, falsos profetas, falsos maestros que se acercan con esa ingenua confianza que tienen los hijos de Dios, las ovejas espirituales, para despedazarlas espiritualmente, engañándoles con palabras lisonjeras, es decir, con halagos, con adulaciones, con persuasión. Esos son los falsos profetas. También los falsos profetas, cada uno proclama que él tiene la última palabra de Dios, la última revelación, el remedio absoluto para todos los males económicos, para todos los males políticos, para todos los males físicos o de salud, y para todos los males espirituales. El único que tiene
ese mensaje de Dios. Pero mi querido hermano, el mensaje de Dios viene de las Sagradas Escrituras. Y es en la Biblia en donde nosotros encontramos lo que el Señor ha puesto, los pasos a seguir, cada elemento que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener, están en la palabra de Dios. Entonces los falsos profetas confunden al pueblo de Israel. Y retomemos un poco allá, confunden también al pueblo cristiano. Y tomemos un poco entonces con el versículo 13, la puerta estrecha y la puerta angosta. Los falsos profetas confunden en la manera de entrar en el camino angosto, sino que al mismo tiempo hacen difícil de mantenerse en él. ¿Se recuerda usted? El camino angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y los falsos profetas encaminan a todo aquel ingenuo creyente, ingenua persona, a que no siga el camino angosto, sino que siga el camino que es espacioso, ese camino que es ancho. Los falsos profetas están diciendo, mira qué fácil. Pero mi querido hermano, la vida de cristiano es una vida difícil, porque estamos nosotros sujetados a obedecer los mandamientos de Dios. Y si a usted aún no le ha ingresado eso en la mente, no le ha caído el 20, como decimos acá en El Salvador, de que ser cristiano es obedecer los mandamientos de Dios, usted está aún caminando en ese camino ancho. Y el Señor nos manda que entremos en esa puerta estrecha, no en ese camino espacioso, no en ese camino ancho. Y los falsos profetas entonces encaminan a la gente a que no sigan el camino angosto, sino que se acerquen y abran la puerta que es ancha. Esa puerta en la cual lleva la perdición. Entonces, con sus enseñanzas mezcladas con elementos de verdad, suenan convincentes y atrayentes. Suenan que son verdad, pero detrás de todo eso, nada más están hablando mentiras. Porque muchos de los creyentes que están en las iglesias son faltos de discernimiento espiritual. No tienen una capacidad de juicio, de poder identificar cuando una persona, un predicador, está hablando palabra de verdad o no. ¿Se recuerda usted nuestro pastor fundador, nuestro pastor general del tabernáculo? Decía, el momento en el cual la palabra de Dios no se predique en ese lugar, levántese y váyase. Y eso mismo debe suceder. La palabra de Dios se debe de predicar tal cual es, sin quitar, sin añadir. Porque aquel que quite y añada a la palabra de esa profecía será maldito, como dice uno de los últimos versículos en Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de profecía, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitara de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. No es salvo cualquier persona que añade o que quite. La palabra de Dios fue dejada como un legado de parte de Dios a nosotros para que la sigamos al pie de la letra. Allá nosotros si no lo seguimos. Entonces los profetas, los falsos profetas son aquellos que predican por interés. Los falsos maestros son aquellos que falsifican la palabra de Dios, que hablan visión de su propio corazón, que hablan visión de sus propios pensamientos, de sus propias ideologías y alimentan a sus oyentes con vanas esperanzas. Como en Jeremías, los falsos profetas le decían al pueblo, no temáis, van a tener paz, van a estar seguros en su tierra. Pero Jeremías les decía, no señores, va a venir Nabucodonosor y va a destruir la ciudad, y los que queden vivos en la ciudad van a ser destruidos por los animales, y los que se vayan hacia Egipto van a ser destruidos y en Egipto y nunca más van a volver a la tierra prometida. Pero aquel que obedezca al Señor y se vaya a Babilonia con Nabucodonosor regresará a la tierra prometida. Pero la gente le estaba escuchando a los falsos profetas diciendo, no, tranquilo,
Como dice la palabra, comamos y bebamos, compremos, vendamos, continuemos nosotros en nuestra actividad diaria, porque esto continúa, papá. Pero el Señor les advirtió que esas palabras eran de los falsos profetas. Entonces el Señor también nos está a nosotros advirtiendo como creyentes que en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra familia puede hallarse un falso profeta. Entonces, ¿cómo se puede distinguir a los falsos profetas? Versículo 16, Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se puede recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y es bien difícil, mi querido hermano, reconocer a los falsos profetas en nuestros tiempos. Es bien difícil. Porque su forma de vestirse, todos se visten bien. Si todos los pastores anduviéramos con corbata, quizás ellos anduvieran con la mejor corbata y con el mejor saco. Si todos los pastores anduviéramos quizás con una túnica blanca, ellos quizás anduvieran con la túnica más blanca que pueda existir. Pero por medio de las vestiduras es bien difícil, porque por eso dice la palabra de Dios que vendrán lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas. No cualquiera que se acerque y predique en saco y corbata es un enviado por Dios. Por sus frutos los conoceréis. Los falsos profetas, vienen a confundir con una apariencia de un enviado de Dios. Es difícil distinguirlos incluso, no solo por su vestimenta, sino que también por sus mensajes, ya que no predican un evangelio completo o integral, sino que mezclan sus ideologías, mezclan su forma de pensar con un versículo. Pueden pensar, por ejemplo, en esta noche pueden estar predicando acerca de nada más una idea personal. Por ejemplo, si usted ofrenda más, el Señor lo va a bendecir más. En este versículo está esa porción, pero esa es ideología personal. Otro, por ejemplo, que usted lo ha escuchado, también que los falsos profetas también se encuentran en las falsas iglesias, en la cual dice: venga y usted va a recibir esta rosa santa, y cuando usted tenga en sus manos esta rosa santa, usted va a recibir sanidad. Eso lo dice aquí porque Cristo es la rosa de Sarón, en el versículo tal, en el Antiguo Testamento. Están entonces tomando versículos, cambiándolos y tratando de explicar sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias ideologías. Y no me le vaya a extrañar, mi querido hermano, que de repente salga alguien diciendo que el aborto el Señor lo aprueba, porque hay versículos que aprueban el aborto. O que de repente el matrimonio entre personas del mismo género, la Biblia lo aprueba porque hay versículos. Ahí está David. Mis queridos hermanos, tengamos cuidado, porque eso se van a convertir en muchos, debido a que la palabra de Dios va a ser utilizada para enseñar esas nuevas ideologías. Tengamos cuidado, hermano, porque esas personas van a poder utilizarlo. Solo por ejemplo, y quizás lo vamos a ver en otra predicación, cuando el pueblo de Israel, déjeme buscar este versículo que me acaba de venir a la mente. Creo que está en Isaías. Israel fue colocado cautivo. Y en medio de esa situación fue unos enviados de Babilonia a ver la ciudad. Sennacherib se llamaba el rey que los estaba siguiendo. Y Sennacherib era rey de Asiria. Y mandó contra el pueblo de Jerusalén al Rabsaces con un gran ejército. Versículo del 1 en adelante, capítulo 36 de Isaías. Entonces le dijo, utilizando la misma palabra, le dijo el Rabsaces de Asiria, le dijo: ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿En quién confías para que te rebeles de mí? Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares
hizo quitar Salomón? ¿Hizo quitar Ezequías? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Este era un falso profeta en su momento. Cualquier persona pudo haber caído y diciendo, el Señor me ha enviado acá a que cada uno venda sus cosas y nos quedemos todos en un lugar, porque el Señor ya viene. Vendrá en X fecha en el 2020. Mis queridos hermanos, son falsos profetas, que también no pueden distinguirse por sus mensajes. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda que por sus frutos lo vamos a conocer. Y mira lo que dice Pablo, recuerda a Timoteo que en los postreros tiempos habrán hombres que van a sacar sus trapos al sol. Van a sacar, como dice, su caja de lustre. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuadores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evita. Y otro versículo, siempre versículo 5 en otra traducción, dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo advirtió 14 veces en los evangelios de la existencia y de la venida de los falsos profetas y guías engañosos. Y al mismo tiempo, nuestro Dios, por medio de los apóstoles, exhorta a los creyentes a poner a prueba a los maestros, a los predicadores, a los dirigentes de la iglesia. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mi querido hermano, nuestro deber es probar que una persona venga con un nuevo evangelio, con unas nuevas palabras de parte de Dios. Nuestro momento es probarlos. Nuestro deber es probarlos. ¿Y cómo podemos poner a prueba y determinar si es un falso profeta o falso maestro o no? Primero, discernir el carácter de esa persona. Investigar, analizar, verificar. Porque el carácter de un maestro de verdad es aquel que ora con diligencia. Es aquel que muestra una sincera y pura devoción a Dios. Esos son los verdaderos maestros. Un verdadero maestro, un carácter correcto es aquel que da por manifiesto, que manifiesta los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, etcétera, etcétera, que está en 1 Corintios. También un maestro verdadero es aquel que ama a los pecadores. Es aquel que aborrece el mal y busca la justicia. Es aquel que denuncia el pecado. Entonces, si hace todo lo contrario, es que su carácter es de un falso profeta. No ora con diligencia. No muestra devoción a Dios. No manifiesta el fruto del Espíritu, sino que lo contrario, en lugar de amor tiene odio. En lugar de mansedumbre tiene orgullo. No ama a los pecadores, sino que los rechaza. No aborrece el mal, sino que abraza el mal. Y no denuncia el pecado, sino que lo deja normal. Sigan pecando. Número 2. Primero dijimos discernir el carácter. Número 2, discernir los motivos. Los verdaderos dirigentes del Señor, los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos pastores, los verdaderos predicadores de Dios, siempre en su mensaje van a procurar primero honrar a Dios. Segundo, guiar a la iglesia para que se santifique a ser sin mancha, sin arruga ante el Señor. Número 3, a incentivar a los perdidos a buscar la salvación por medio de Jesucristo. Y número 4, a proclamar y defender el Evangelio de Cristo Jesús. Si una persona predica y no honra a Dios en la predicación, y no instruye a la iglesia para la santificación, y no le habla a los pecadores para que busquen salvación, y no defiende el Evangelio de Cristo, mi querido hermano, estamos escuchando a un falso profeta.
a un falso maestro. Número 3, ¿cómo podemos probar a los falsos maestros o profetas? Examinando el fruto de la vida y el fruto de su mensaje. Y déjenme decirle, mis queridos hermanos, que los falsos maestros tienen ciertos frutos, tienen ciertas características, como dice la palabra de Dios, frutos malos. Como dice Mateo en el Sermón del Monte, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Y los malos frutos son los siguientes. Son creyentes que profesan a Cristo, pero su lealtad son para las personas más que a Dios. Es decir, adoran a la criatura más que al Creador. Le dan la gloria al hombre más que a Dios. Segundo, en los frutos de un falso maestro, están interesados en sus propios deseos que en honrar y glorificar a Dios. Siguiente, los falsos maestros aceptarán las enseñanzas y tradiciones humanas, aun si éstas van en contra de la palabra de Dios. No va a preocuparse, no va a sentirse triste que de repente van a encontrar pastores que van a decir que el matrimonio entre personas del mismo género es aprobado por Dios. No vaya usted a tener el temor de eso, sino que vaya precavido, porque ese entonces es un falso profeta. Tenga temor, tenga cuidado de esa situación. También los falsos profetas dirán que han tenido experiencias sobrenaturales, y basadas en esas experiencias sobrenaturales van a predicar. Como por ejemplo, tenemos por ahí a un señor que tuvo una supuesta visita de un ángel, y el ángel dijo que escribiera un libro aparte de la Biblia, y en base a ese libro entonces predican y continúan dando la enseñanza humana, no la enseñanza bíblica, tergiversando toda la palabra de Dios, tergiversando todo el contenido de los mandamientos de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, porque estos son los frutos de un profeta, son los frutos malos. También un falso profeta, un falso maestro, no tolera la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Que Cristo ha resucitado, que Cristo vendrá, que Cristo salva a todo el que acerca con confianza, con humildad. También, ¿cómo podemos entonces identificar a los falsos maestros? Verificando cuál es su confianza en las Sagradas Escrituras. Una creyente de verdad, un pastor de verdad, un profeta, un maestro de verdad, debe de tener plena confianza, plena credibilidad, que lo que ellos enseñan, que lo que Dios colocó en las Escrituras es inspirado por Él directamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios, del Génesis al Apocalipsis. Cada versículo, cada palabra es inspirada por Dios. ¿Y cómo más podemos nosotros entonces identificar a un falso maestro? Poniendo a prueba su integridad con respecto al dinero del Señor. ¿Por qué razón? Porque si hay falta de administración de finanzas, con integridad y con responsabilidad, es un falso maestro. Porque se acerca nada más a usted con el único objetivo de quitarle el dinero. Mi querido hermano, la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios alerta a todos y advierte a todos los hijos del Señor, diciendo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, sino el árbol malo dar ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los falsos profetas guían al pueblo a seguir el camino de la perdición, a seguir el camino que lleva nada más a la muerte. Y ese camino es espacioso y es fácil. El camino hacia la perdición es sumamente fácil. Pero el camino de la vida, mi querido hermano, el camino de Cristo Jesús, el camino que nuestro Dios quiere que nosotros como cristianos sigamos, tiene su dificultad.
pero tiene sus beneficios. Y su beneficio es la vida eterna. Tengamos cuidados entonces de los falsos profetas, de los falsos maestros, y aprendamos a conocerlos por los frutos que dan. Ahí donde se inclina su rostro, oramos al Señor. Padre, gracias te damos, mi Dios, por esta noche. Gracias, Señor, porque pudimos identificar muchas de las características de los falsos profetas, de los falsos maestros. Ayúdanos ahora nosotros, Señor, a poder abrir nuestros ojos, por medio del Espíritu Santo, poder identificar y discernir los espíritus de las personas, para lograr entender cuál es tu mensaje para nuestras vidas. Si usted está viendo esta transmisión y aún no ha conocido a Jesús como su Salvador personal, déjeme decirle que su vida puede ser transformada si usted le entrega su vida a Jesús. Y el primer paso es recibiéndolo como Salvador. Si usted lo quiere hacer, haga esta oración conmigo diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Amén. Continuamos orando diciendo: gracias, Señor Jesús, por mis hermanos que se conectaron en esta noche. Los que estuvieron pendientes de principio a fin, te pido, mi Dios, que bendiga sus vidas. Aquellos que entraron, Señor, por unos segundos, por unos minutos, Señor, te pedimos, Señor, que lo que han escuchado pueda ser útil en sus vidas, Señor, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor Jesús, por esta noche. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti y a nunca alejarnos. En tu nombre santo hemos orado, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de la Iglesia del Aire. Mi nombre es César Cuchillas y estamos, recuerde, en vivo y en directo para la señal del Taber Nuevo Cuscatlán, la Iglesia del Aire. Acompáñenos todos los días, 6:30, estamos en sintonía. Mañana estamos a las 6 de la tarde en nuestro culto de estudio bíblico, en cual estamos en el libro de Daniel. Y mañana también tenemos nuestro ministerio Philip. Estamos en este ministerio Felipe, en el cual usted puede acercarse a la iglesia, invitar a un amigo y recibir una cena absolutamente gratis. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nada más invitar a una persona, puede ser más de una, puede ser una familia, 5, 6, 7 personas, y notificarnos cuántas personas va a llegar, incluyéndole usted. Y con mucho gusto vamos a atenderlo y tener para usted y sus invitados palabra de Dios y también una cena. Gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en una emisión más de la Iglesia del Aire. Buenas noches, donde quiera que estén.